Hola, bienvenidos a esta clase sobre caja torácica. El tronco contiene los principales órganos de la vida vegetativa pertenecientes a los aparatos circulatorio, respiratorio, digestivo, urinario y genital. Comprende, de superior a inferior, tres compartimentos: el tórax o pecho, el abdomen o vientre y la pelvis. Entonces, la cavidad torácica se asemeja a un cono hueco cuyo vértice u orificio superior comunica con el cuello y cuya base o límite inferior me separa del abdomen. Su límite o abertura superior, que comunica con el cuello, lo trazamos por un plano oblicuo que se dirige desde la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical al borde superior del esternón, pasando este plano por el espacio intervertebral de la segunda y tercera vértebra torácica y en el plano del esternón por la escotadura yugular. Esta abertura está limitada de anterior hacia posterior por la escotadura yugular que hemos nombrado, la primera costilla y la primera vértebra torácica. La abertura inferior del tórax, o base, está separada de la cavidad abdominal por el músculo diafragma, cuyos orificios darán paso a los órganos, vasos y nervios que se dirigen desde o hacia el abdomen. La cara anterior del tórax, o caja torácica, presenta el esternón en la línea media y a los cartílagos costales a sus lados, así como la parte anterior de las 8 o 9 primeras costillas hacia los lados. Asimismo, su forma y tamaño hacia ambos lados comienza a aumentar su distancia longitudinal hasta su límite en los ángulos anteriores de las costillas. Por ende, su dimensión o distancia longitudinal en la línea media es mucho menor que a sus lados. La cara posterior está limitada lateralmente por los ángulos de las costillas. Se aprecian en esta cara, de medial a lateral, las apófisis espinosas de las vértebras torácicas, los canales vertebrales y la porción posterior de las costillas, desde la cabeza de estas hasta el ángulo. Las caras laterales de la caja torácica están constituidas a su vez por los segmentos de las costillas comprendidos entre el ángulo posterior y el ángulo anterior. Estas caras son las más convexas de la caja torácica. Describiremos a continuación entonces los elementos óseos que conforman la caja o jaula torácica. Primero y principal tenemos el esternón. Es un hueso plano, impar y medio que forma parte del límite anterior de la caja torácica. Está originariamente formado por varias piezas independientes que son el manubrio, el cuerpo y la apófisis sifoides. Posee dos caras, una anterior y posterior, dos bordes laterales y dos extremos, uno superior y uno inferior. En la cara anterior, que es casi plana transversalmente y convexa en un sentido longitudinal, podemos ver las líneas de soldadura de las tres regiones del esternón, de la cual sobresale principalmente la soldadura del manubrio con el cuerpo. Esta soldadura se forma en un ángulo de 35 grados aproximadamente y es el punto que se conoce como ángulo de Lewis. Este punto es de gran relevancia clínica para la colocación de los chupetes utilizados en los electrocardiogramas. Esta cara presta además inserción a la porción esternal del músculo esternocleidomastoideo y a los fascículos del pectoral mayor en su cuerpo. La cara posterior, por otro lado, es cóncava y lisa y podemos observar las mismas líneas transversales de soldadura del manubrio con el cuerpo y del cuerpo con la apófisis sifoides. Cada borde lateral del esternón presenta 7 escotaduras costales, que se articulan con los 7 primeros cartílagos costales. La primera escotadura costal se sitúa en el manubrio y la segunda corresponde a la unión del manubrio con el cuerpo. Esto quiere decir que si yo puedo palpar el ángulo de Lewis en mi propio cuerpo
o en el de un paciente y me dirijo hacia lateral, voy a estar palpando la segunda costilla. Si me dirijo hacia abajo, el segundo espacio intercostal, y así con las siguientes costillas y espacios. Las escotaduras costales están justamente separadas entre sí por 6 escotaduras intercostales, cuya altura disminuye gradualmente de superior a inferior. El extremo superior presenta una escotadura media que ya hemos nombrado, denominada escotadura yugular o horquilla del esternón, y dos escotaduras laterales, orientadas superior y lateralmente, denominadas escotaduras claviculares. Estas sirven como punto de articulación con las clavículas, siendo el punto que articula el tórax con los miembros superiores. Por último, el extremo inferior, o apófisis sifoides, es mucho más delgado que el resto del hueso. Este es muy variable en forma y tamaño. Puede presentar una forma triangular, oval, rectangular, puede ser completo y en algunos casos incluso agujereados. El borde inferior de la apófisis sifoides incluso puede ser simple o bifurcado. A continuación, nos dirigiremos hacia los lados y luego empezaremos a dirigirnos hacia atrás, por ende vamos a hablar sobre las costillas. Las costillas, a pesar de ser muy alargadas, son en realidad huesos planos, que se disponen en forma de arco desde las vértebras torácicas hacia el esternón, compartiendo características generales comunes y otras que las diferencian. Corresponden al límite posterior y anterolateral del tórax. Podemos diferenciarlas en costillas verdaderas, que son las primeras 7, las cuales se articulan directamente con el esternón, las falsas, de la octava a la décima, que se articulan con el esternón indirectamente a través de un cartílago. Y las últimas dos, undécima y duodécima, son costillas que se definen como falsas, pero al no articularse con el esternón por ningún medio también son consideradas flotantes. Desde la columna vertebral hacia el esternón, cada costilla se dirige al principio inferior y lateralmente, después cambia una primera vez de dirección en el ángulo posterior y se orienta inferior y anteriormente. Por último, vuelve a tener un ángulo, el ángulo anterior, cerca de su extremo anterior. Se incurva y dirige hacia inferior y anteromedialmente. Esta es una característica general de la dirección que tiene la gran mayoría de las costillas. Describen entonces una curva de concavidad interna que presenta dos ángulos, uno posterior y uno anterior, y dos curvas propias, una de arrollamiento y una de torsión sobre su propio eje direccional. Describiremos a continuación las tres partes típicas de la costilla, que son el cuerpo, la extremidad posterior y anterior. Entonces, como dijimos, una costilla tipo tiene un cuerpo que presenta a su vez una cara lateral en la cual se sobresale notoriamente el ángulo de la costilla, una cara medial que está excavada a lo largo de su borde inferior por un canal denominado surco costal, en donde vamos a encontrar los paquetes vasculonerviosos intercostales, un borde superior romo y un borde inferior delgado y rugoso que forma el labio inferolateral del surco costal, y en los labios de este surco se van a insertar los músculos intercostales que van a estar abrazando, estos están en posición lateral y medial o anterior y posterior según su disposición, encerrando en su interior al paquete vasculoso y nervioso intercostal. Además, presentan, como dijimos, una extremidad posterior que comprende tres partes: la cabeza, el tubérculo y el cuello de la costilla. Describimos a continuación pequeñas características de cada una de estas tres partes. La cabeza tiene dos pequeñas carillas articulares que van a articularse con las dos vértebras vecinas. El tubérculo posee una pequeña carilla articular para la fosita costal de la apófisis transversa de la vértebra torácica que posean, y posee también una superficie rugosa para la inserción de los ligamentos periarticulares. Por último, posee también un cuello que es sumamente rugoso entre la cabeza y el tubérculo
Este sirve para prestar inserción a otros ligamentos. Por último, tenemos la extremidad anterior, que es mucho más simple. Está únicamente excavada en su extremo y recibe de esta manera al extremo lateral del cartílago costal. Pasaremos ahora a describir las costillas especiales. Estas son las que, además de presentar muchas de las características que ya hemos nombrado, tienen muchas otras que las diferencian de una costilla tipo, así como pasaba con las vértebras. Tenemos la primera costilla, que entre sus características propias podemos decir que es la más ancha y corta de todas, y además es aplanada en un sentido de superior a inferior. En su cara superior presenta dos canales, uno que es posterior o más posterior para la arteria subclavia, que divide la costilla en dos mitades iguales, una posterior y una anterior. Y además presenta un surco anterior o más hacia anterior para la vena subclavia. Estos dos surcos se encuentran separados entre sí por una eminencia ósea que es el tubérculo del escaleno anterior o del Lisfranc. Esta costilla presta inserciones para el músculo subclavio anteriormente al surco anterior y para el serrato anterior y escaleno medio posteriormente al surco posterior. La segunda costilla, si bien empieza a parecerse mucho más a una costilla tipo, tiene ciertas características que la podemos definir como una costilla especial. Al igual que la primera, no presenta un canal costal, esto significa que no resguarda el paquete vascular nervioso. En su cara superolateral presenta unas rugosidades muy marcadas que sirven para la inserción del músculo serrato anterior. Por último, si bien dijimos que a partir de la séptima costilla las costillas son falsas, mucha situación articular y de dirección se comparte. Lo que cambia es la terminación o el extremo anterior, como se relaciona con el esternón. Sin embargo, la undécima y duodécima costilla presentan relaciones y formas muy distintas a una vértebra, muy distintas a una costilla tipo. Primero, no presentan tubérculo y sus cabezas tienen una sola cara articular. Si recordamos, una de las características que nos permitía a nosotros reconocer la undécima y duodécima vértebra torácica eran las fositas articulares para las costillas eran completas. Por último, una de las características de la duodécima costilla es que no presenta surco costal ni ángulo, y su longitud puede ser extremadamente variable. Haremos mención ahora del elemento que nos une el esternón a las costillas. Estos son los cartílagos costales. Primero, continúan la dirección y situación de las costillas de las cuales forman parte, y presenta una cara anterior y otra posterior. Esto quiere decir que son aplanadas, al igual que las costillas. Tienen una extremidad lateral que continúa con la costilla y una cara medial que varía en su forma y dirección dependiendo de qué costilla estemos hablando. El extremo medial de los 7 primeros cartílagos costales se articula con el esternón directamente. Los del octavo, noveno y décimo se unen al borde inferior del cartílago supraadyacente. Esto quiere decir que los cartílagos costales están tan alejados tanto del esternón en un eje transversal como longitudinal, entonces deben dirigirse hacia medial y ascender. En el momento de que asciendan, estos empiezan a converger hacia un mismo punto y empiezan a articularse entre sí. Los cartílagos del undécimo y duodécimo son libres y son afilados. Se encuentran en las puntas de estas costillas que son las flotantes. Y estos cartílagos, al interponerse entre el esternón
y las costillas le infieren una gran flexibilidad a la caja torácica. Sin embargo, en la edad avanzada estos cartílagos comienzan a osificarse, disminuyendo sutilmente esta capacidad característica del tórax. Esto es muy fácil de observar en una radiografía de tórax, donde yo principalmente no podría ver cartílago y no esperaría ver ninguna imagen radioopaca. Sin embargo, cuando estos cartílagos empiezan a osificarse, empiezan a darme una figura radioopaca propia de la osificación de estos cartílagos costales. Por último, no podríamos dejar de mencionar las vértebras torácicas. Estas ya las han estudiado, por lo tanto vamos a referirnos de manera muy acotada a ellas. Las vértebras torácicas, como saben, poseen un cuerpo y macizo apofisario, y lo que corresponde propiamente a la formación de la caja torácica en cada una de estas son las fositas costales, que se encuentran dos por lado en las vértebras torácicas tipo y sirven para articular con la cabeza de la costilla, y otra carilla que se encuentra en la apófisis transversa de las vértebras tipo torácicas, que van a articular con el tubérculo de la costilla. Al mismo tiempo, las apófisis transversas, el cuerpo y otros elementos de la vértebra luego nos van a prestar inserción a ligamentos. Debemos recordar al mismo tiempo que lo que les acabo de describir es una vértebra tipo, y hay vértebras especiales y de transición que presentan diferencias, como las que hemos nombrado de la 11ª y 12ª vértebra torácica. A partir de la descripción de estos elementos óseos, podemos ver que la caja torácica está comprendida por muchos elementos. Todos estos, para formar una unidad morfológicamente funcional, deben estar articulados entre sí. Entonces, mencionaremos ahora las articulaciones que intervienen en la formación de la caja torácica. La primera articulación que describiremos va a ser la de la cabeza de la costilla, que es la articulación costovertebral, o costovertebrales, ya que existe más de una. Las costillas se unen por las articulaciones de sus cabezas a los cuerpos vertebrales. Cada una comprende dos articulaciones planas con cada fosita articular del cuerpo vertebral en las vértebras tipo. Como ya hemos mencionado antes, la cabeza de la primera, undécima y duodécima costillas se articulan con una sola vértebra y presenta a tal efecto una sola cara articular, casi plana o muy ligeramente convexa. De entre todos los ligamentos que podemos mencionar de esta articulación, destaca por su fortaleza y gran función el ligamento anterior o radiado. El extremo posterior de la costilla también se articula con las apófisis transversas por medio de las articulaciones costotransversas. Estas son trocoides y unen los tubérculos de las costillas con las apófisis transversas. La cara articular del tubérculo de la costilla es más convexa y la fosita costal de la apófisis transversa es más bien cóncava. Entre estas dos articulaciones podemos encontrar como medio de refuerzo, así tanto como medio de unión, un poderoso ligamento, que es el ligamento constotransverso, entre las apófisis transversas y el cuello de la costilla. Si nos dirigimos a la cara anterior de la caja torácica, vamos a encontrar en primera instancia las articulaciones costocondrales. Estas articulaciones unen a las costillas con los cartílagos costales. Son articulaciones fibrosas y el cartílago está soldado a la costilla gracias a que alrededor de esta articulación el periósteo costal se confunde y tiene continuidad con el pericondrio del cartílago. Como mencionamos, las últimas costillas que todavía tienen un cartílago que las une al esternón empiezan a tomar
ángulos cada vez más grandes y a converger, uniéndose entre sí por medio de articulaciones, que son las articulaciones intercondrales, o sea, entre cartílagos. Las articulaciones intercondrales unen entre sí, por sus bordes contiguos, a los cartílagos costales sexto, séptimo y octavo. Las superficies articulares son planas y están tapizadas por una pequeña membrana sinovial. Todos estos cartílagos deben llegar al esternón, dando de esta manera la formación de las articulaciones esternocostales. Los 7 primeros cartílagos costales, a excepción del primero y muy frecuentemente del séptimo, están unidos al esternón por eh, articulaciones casi semejantes a las de las cabezas de las costillas. Efectivamente, cada una de ellas se compone de 2 articulaciones planas, separadas por un ligamento que se llama ligamento esternocostal intraarticular. Ya hemos mencionado en sí que el esternón está conformado por 3 piezas que se articulan entre sí. Es una sincondrosis esternal. Estas 3 piezas principales, es decir, el manubrio, el cuerpo y la apófisis sifoides, están unidas entre sí por 2 sincondrosis, una superior entre el manubrio y el cuerpo y una inferior entre el cuerpo y la apófisis sifoides. Por último, vamos a mencionar la articulación esternoclavicular. Esta articulación une la clavícula con el esternón y el primer cartílago costal. Es una articulación sencilla de montar, posee varias estructuras anatómicas que podemos mencionar. Como tenemos marcada en esta imagen, el ligamento interclavicular se dirige entre una y otra clavícula, cruzando por frente de la escotadura yugular. Asimismo, tenemos un ligamento esternoclavicular anterior que podemos marcar en esta imagen y un disco articular. Este disco articular va a dividir la cavidad en 2 porciones, dando de esta manera lo que conocemos como una articulación compleja. Por último, no podemos dejar de mencionar el ligamento condrocostoclavicular, que es uno de los ligamentos más importantes de esta articulación. Recordamos que este punto tiene suma importancia en la unión y adaptación de todo lo que es el miembro superior al tronco. Esta es la bibliografía que hemos utilizado para la realización del trabajo. Esperamos que les haya sido útil y cualquier duda los esperamos en los foros del aula virtual.